Llega ese instante en la noche del jueves que muchos de ustedes esperan, sobre todo los que están esperando que hablemos de un mundo tan apasionante como es el mundo del toro. Esta noche nos acompaña la persona que más se preocupa por informarnos, y no es otro que nuestro amigo y compañero Ortúñez. José Luis Ortúñez, buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, que fíjate, estaba yo comentando hace un instante que hace 5 años comenzó el coronavirus y estaba Valencia con sus fallas y todo preparado ahí, y al final todo se cortó. ¿Qué supuso para el mundo del toro esa llegada del coronavirus, Ortúñez? Todavía se están haciendo las consecuencias de muchas vacas que se mataron, muchos toros. La verdad que, bueno, pues se está recuperando mucho por la cantidad de ganaderías importantes que han podido, pues, volver otra vez a lo que es la normalidad. Fue un durísimo golpe porque nosotros hablábamos y decíamos que, por ejemplo, el primer año, el segundo año, el tercer año, ya han pasado 5 años. Sabéis que la edad del toro pues empieza por los sutreros, los herales, sutreros, y luego ya pues los toros sobre todo. Bueno, pues se han recuperado muchas ganaderías y ganaderías importantes. Fíjate que tenemos que hablar un poco de Santiago Domet, tenemos que hablar un poco de Núñez del Cubillo, aquella separación que hubo en la ganadería de Núñez del Cubillo y ahora que lo lleva Núñez, el propietario, uno de los hermanos se ha separado. Y bueno, hubo muchas pérdidas en cuestiones económicas para los empresarios y los toreros. Bueno, por empresarios, fijaros que se hacían las corridas, las novilladas. Tuvimos aquí suerte en Medina de ver alguna con las restricciones de público y demás. Bueno, pues se tuvo que, sobre todo en el campo, se mataban muchos novillos que se habían quedado ahí porque fue un año prácticamente sin poder dar toros, y había toros que ya estaban para las grandes ferias. Fijaros que no tuvimos San Isidro, no tuvimos Sevilla, no tuvimos San Isidro, no tuvimos... Y Valencia, se cortó Valencia. Y fíjate la temporada grandísima que es las ventas, porque está durante todo el año. Si ya os dijimos, por ejemplo, que ya el próximo domingo ya en Madrid empezará ya la temporada, que es una temporada larga en las ventas, con los 30 espectáculos, por ejemplo, que va a haber en San Isidro. Sevilla, fíjate, Sevilla, la cantidad de espectáculos y de corridas de toros que se dan, y que se dan sobre todo, pues mira, la preferia, la feria, y luego durante el mes de junio... ¿Hubo ayudas por parte del gobierno para el mundo del toro? Porque el gobierno ayudó a los empresarios, a los trabajadores, a todos los sectores. No, también al porque mundo fíjate, del toro, ¿no? Si os acordáis, hubo que no nos pertenecía el paro, y demás. Tuvimos que meterlo para ver si podíamos cobrar el estar parados y demás. Aquello fue una auténtica odisea para los profesionales taurinos que no podían torear, no tenían esa serie de espectáculos. Había banderilleros, por ejemplo, que de una temporada de 60 espectáculos pues no llegaron ni a 2 ni a 3, tuvieron que cobrar, meterse en el paro, hacer cosas pues que bueno, en aquella pandemia pues todo se vino un poco abajo, y se vino abajo fíjate, los empresarios que tuvieron que hacer de la capa un sayo el no poder dar todos esos espectáculos, y los que más sufrieron fueron los ganaderos, y los ganaderos no tenían subvenciones de ninguna clase, no había subvenciones nada más que lo que venía de la Comunidad Económica Europea, de tener esos animales que ahora se da. Estoy pensando que tampoco ayudaron mucho a los gobiernos, a los ganaderos, ya no en cuestión económica, sino, por ejemplo, levantar un poco la mano a la hora de decir, vamos a ver, los toros 5 años, bueno, pues hasta que haya pasado todo esto, vamos a dejar, en lugar de 5 o 6 años, vamos a ser un poco más... Sí, pero el reglamento eso no lo había... No tenía ese compendio de, por ejemplo, a dar una corrida de toros, a dar una novillada. Sí, pero pasa una cosa, es que estamos hablando de algo que no se esperaba nadie, que esto no es una cosa que estaba ya... Nadie. Había un antecedente. Ahora ya si vuelve a pasar dentro de unos cuantos años, hay antecedentes, pero entonces a todo el mundo le pilló de nuevo, y hombre, el gobierno, venga, vamos a ser más permisivos, y que los toros, pues aunque tengan algún año más, pues por lo menos se puedan lidiar. Y fíjate que durante los años siguientes, o los años venideros, porque fíjate que hemos hablado de cifras, de unas cifras extraordinarias del año 2022, 23 y 24, que se ha elevado mucho la cantidad de novilladas, de corridas de toros,
sobre todo novilladas sin picadores, novilladas, por ejemplo, las de las escuelas taurinas que remataron mucho, por ejemplo, pues todo eso que estaba en el campo que prácticamente no servía o iba a servir poco para llegar a las corridas de toros. Sabéis la morfología que tiene el toro y sobre todo el utrero, que bueno, pues tiene que valer para unas ciertas plazas, plazas de segunda, plazas de tercera categoría, plazas de primera categoría donde no se dieron ningún espectáculo, donde prácticamente los toros fueron en el campo y los mataban, pues las figuras del toreo mataron muchos toros en el campo para seguir con todos los padres que tenían y tal, pues tenían que en el campo pues dar por salida esos toros, pues luego la carne tenía que servir, tenía que, claro, todo ese movimiento y sobre todo la cantidad de espectáculos que se suspendieron durante ese año tan terrible fue sobre todo para el campo y sobre todo para los ganaderos, pues terrible, porque además se quitaron muchas vacas de vientre que bueno, que tenían que quitar porque tenían una serie de vacas. En algunas ganaderías estaba muy masificado y en otras no tanto, y si a lo mejor había de vientre 200 vacas o 300 vacas, donde sobre todo en las ganaderías más importantes de renombre que han tenido que ir recuperando, fíjate, hasta Victorino hablaba y habló, nosotros también dijimos aquí, o sea, lo sacó a colación Victorino Martín, que bueno, pues tenía una serie de vacas que no podía enganchar con algún semental bueno. Luego vino aquellas tardes tan gloriosas que se han tenido durante el 2022-23, que fueron tardes gloriosas, ¿por qué? Porque el ganado que se había quedado ahí, pues resultó y tuvieron suerte muchas ganaderías de poder hasta indultar a algunos en Sevilla. Pues fíjate, aquello pues volvió otra vez a renacer, pero claro, la inversión que tienen que tener sobre todo los ganaderos es importantísima y de ahí viene que ahora mismo la selección que se hace, nosotros por ejemplo los aficionados decimos, bueno, pues todo prácticamente es Juan Pedro. Las ganaderías duras siguen funcionando, pues fíjate, vamos a hablar de Miura, vamos a hablar de Cebada Gago, vamos a hablar de otra serie de Conde de la Corte y otra serie de ganaderías que eran corridas duras, donde las figuras del toreo no las mataban, pero las mataban toreros que yo nunca digo que sean de segunda fila ni de tercera, son matadores de toros importantísimos porque llegan a esas ganaderías tan importantes y esas corridas de toros tan importantes que son las ganaderías duras. Para mí me parecen tantas figuras del toreo los que matan esa corrida de toros como estos que están matando ahora, estos nombres tan importantes que están matando ahora, pues tanto Juan Pedro como el Parralejo, como otras ganaderías tan importantes como esas. Bueno, vamos a empezar a ver imágenes. Vamos a comenzar, Ortúñez, por el primer festejo del circuito de novilladas de Madrid, ¿no? Sí, mira, ya se han podido dar, porque fíjate que llevamos 2 semanas donde se han tenido que suspender, y bueno, pues ya el otro día en Valdilecha, con las temperaturas, sobre todo la lluvia, que se tuvo que suspender una en Valencia, luego hablaremos un poco de Valencia, pero bueno, ya ha empezado prácticamente este circuito de novilladas de Madrid, que es un circuito de novilladas pues muy interesante. Fíjate que el otro día en Valdilecha había por la mañana el circuito de novilladas de Madrid, que empezó, el ciclo que empezó, y luego por la tarde pues era la corrida de toros, la primera corrida, porque se tuvieron que ser de la Copa Chenel, se han dado fechas y demás, pero todavía la Copa Chenel no ha querido dar fechas de aproximación. Sabéis que son prácticamente 8 o 10 corridas de toros de la Copa Chenel, 2 de ellas ya se han suspendido, pero el otro día por la mañana en el circuito de novilladas, pues la presentación del ganado. En principio, tanto Concha y Sierra como Caras Blancas de Carpio, 2 novillos para cada uno, Cristiano Torres y Sergio Rollón, que debutaba con picadores. Este es un chico novillero que bueno, pues ha tenido una relevancia importante en la Escuela Taurina de Madrid, ha toreado muchas novilladas sin picadores y debutó el pasado domingo, y bueno, pues la verdad que fue un auténtico espectáculo ver tanto los 2 novillos de Concha y Sierra como los de Caras Blancas de Carpio. Se caracterizan porque los toros tienen esa cara blanca y demás
que está resultando pues positivo y bueno, ya se ha lidiado algún toro, pero lo va a dejar prácticamente todo para novilladas. Y bueno, vamos a ver lo que pasó el otro día en Valdilecha, en esa novillada primera del circuito de novilladas de Madrid, que tiene nombres importantes. En este caso, tanto Cristiano Torres como Sergio Rollón podían haber hecho algo más, pero la actuación de los dos rayó una altura importante. Vamos a verlo. Pues dejamos ese festejo del circuito de Madrid. Ordóñez, ¿tenemos algún cambio de apoderado ahora o ya no? Pues ya estamos uno que ha llegado mucho, fíjate, Finito de Córdoba. Toreros ya, pues yo diría que muy, ya en sus grandes tardes, y Finito de Córdoba ha sido una gran figura del toreo, porque ha toreado prácticamente con todas las figuras del toreo. Ya lleva unos años ahí que no torea tanto, que no se le ve por los carteles importantes, pues ha salido pues que lo va a apoderar Estefanía Muñoz y Tauro Sevilla 2000, Sociedad Limitada. Esta es una empresa que lleva encabeza sobre todo alguna plaza de toros andaluza, y en este caso pues Estefanía Muñoz es muy conocida en el mundo del toro. Y bueno, se ha hecho cargo de la carrera de Finito de Córdoba, ya dejando prácticamente el mundo del toro, pero que quiere seguir y demás. Pues llegaron a un acuerdo el otro día y para decirlo mejor y tal, pues que quiere torear en Córdoba, quiere torear en algunos sitios importantes, y Finito quiere seguir su carrera sin relajarse ni nada más, pues lo que quiere es torear por allí. Yo creo que lleva la plaza de toros de Estepona, lleva alguna plaza más esta empresa. Y bueno, pues se ha hecho cargo de la carrera de Finito de Córdoba, que ha sido muy nombrado todo esto. Es decir, que esta empresa pues lo vuelva a poner otra vez en el sitio que ostentaba aquellos años tan magníficos de Finito de Córdoba. Sí, porque yo creo, Ortuño, que hace muchos años que no hablamos, por ejemplo, de que está cartelado el Madrid, ¿no? Hace muchos años que nada, ya Finito ya pues ha quedado prácticamente para torear en pueblos, teniendo, ya no decir en pueblos, sino que fue una gran figura del toreo. El bajón importante que tienen los matadores de toros, que han tenido una serie de años y que tienen una serie de años, pero que no quieren irse del mundo del toro, pues esa nostalgia que tienen y demás. Y con esta gran figura del toreo que fue Finito de Córdoba, puesto que le hemos visto años importantísimos, prácticamente matar corridas de toros, todas las figuras con todas las figuras del toreo. Yo me acuerdo mucho de sus inicios, puesto que, fíjate, es cordobés, pero nació en Sabadell. Siendo novillero también tuvo actuaciones importantísimas, y luego se codeó pues prácticamente con todas las figuras del toreo de aquellos años. Me acuerdo mucho de César Rincón en una corrida en Segovia. En Valladolid creo que ha actuado 7, 8 tardes también importantes, con Roberto Domínguez también toreó. Me acuerdo mucho de haber toreado. Estamos hablando de un torero que Manolo en la actualidad Sánchez, va a hacer 54 años. 54 años, ya por lo tiene tanto, una serie de años. ¿Hasta qué edad puede estar un torero en activo? Si nos acordamos del maestro Curro, pero eso no es lo normal, ¿no? Eso no era, yo ya digo que eso tipo ya Ponce, por ejemplo, como Ponce, que está ya retirándose. Ponce ha sido una gran figura del toreo, no le han tocado mucho los toros. Esa edad, por ejemplo, esa edad es buena para marcharte. Es una figura legendaria. La edad está en cada uno, y sobre todo que los matadores de toros que han tenido su edad en los años 60, en los años 70, toreros como Jaime Hostos, que se retiró muy tarde, otros toreros también que han sido importantes dentro de la afición, por ejemplo, madrileña, que han tenido. ¿Tú crees que fijaros, se pone el torero su edad, decir, mira, yo creo que ya tengo 45 años y ya me lo voy a dejar? La afición les pierde. Muchas veces, si nos hemos acordado de Curro Romero, también nos podemos acordar de Antoñete. El maestro Antoñete tenía esa peculiaridad, y fíjate que volvió, se fue, vino. La afición de Madrid lo llevaba a gala, y los años y años que ha estado llenando plazas, y sobre todo la Plaza de Toros de Madrid, aquella corrida de Burgos, otra serie de corridas donde el maestro Antoñete, ya sin unas facultades importantes, él lo que concebía era el concepto de toreo que tenía
Antoñete, otra serie de toreros que también han sido importantes dentro Oye, por de la ejemplo, historia del toreo. José Tomás, pues más bien jovencito, ¿no? Sí, bueno, pero José Tomás, las cualidades de José Tomás han sido siempre las mismas, ha sido esa bohemia tan importante que ha tenido José Tomás y ha sido pues un figurón del toreo absoluto. La historia le tiene depositada en él la manera de torear. ¿Están esperando que vuelva un día? La forma de torear. Bueno, pues ahora mismo, con todas las figuras del toreo que tenemos ahora mismo, con los chavales que están saliendo poco a poco, todo esto ahora mismo, pues fíjate, ahora podemos hablar de Talavante, pero ¿Llenaría las ventas el enterrado del Consistoros con José Tomás? ¿Llenaría las ventas? Pues yo ahora mismo podría apostar que sí, otra vez, podría apostar que sí, porque fíjate, pero es que ya lleva muchos años fuera del toreo. Ahora mismo el toreo es una técnica, las cualidades que pueda tener un torero son superiores ya al enfrentarte a 6 toros, aunque haya sido una gran figura del toreo. La técnica, la manera física, mentalmente muy importante ahora, porque fíjate que hay chavales novilleros con picadores y sin picadores que se están jugando la vida prácticamente por un sueldito pequeño. Y la importancia que tiene ahora el mundo del toro, sobre todo en las taquillas. Oye, y sobre todo la juventud. Va a cumplir 50 años José Tomás, ¿eh? Sí, o sea la juventud que quiere ir a ver las figuras del toreo, uno que tiene reposado en sí mismo como es Roca Rey, que admira mucho José Tomás, lo ha dicho en alguna entrevista así particular, el que lleve ahora a un peruano español, lleve dentro de las espaldas el poder día tras día llenar plazas, triunfar como triunfa y demás, pues es digno de todo esto. El hablar de nombres, pues podríamos hablar de muchos, pero en el caso de José Tomás, pues ha sido una gran figura del toreo, un figurón del toreo donde lo hemos podido ver prácticamente en toda España. Menos en Medina, ¿eh? En toda España, por aquí no le llegamos a ver. Pero en Valladolid yo recuerdo tardes interesantísimas, grandiosas. Valladolid, Madrid. ¿Qué toreros así de top, toreros de primer nivel, que han fallado, que no han pasado por Medina? ¿Quién recuerdas? Hombre, aparte de José Tomás, por supuesto. Por aquí han pasado prácticamente todas las figuras. ¿Quién no ha pasado? ¿Quién no? Fíjate que el Juli en aquel día de Sin Caballos con 11 años no volvió, por ejemplo. Ponce ha pasado prácticamente todas las figuras del toreo. Por Medina del Campo ha pasado prácticamente todas las toreros. La anécdota esta de José Tomás en Medina, pues una plaza de tercera, que él no acostumbraba mucho a ir a las plazas de tercera categoría y demás, y luego torear prácticamente todas las ganaderías que estaban. Me estoy pensando de Moyo que Morante tampoco lo he visto en Medina, ¿no? Sí, Morante, que recuerdo yo. Morante ha venido 2 tardes con circuitos taurinos. No, Carlos Zúñiga. No lo recordaba yo. Sí, Digo, Morante de la Puebla. Con Carlos Zúñiga vino 2 tardes. 2 tardes, dos ferias alternativas. Estamos hablando de los años a comienzos del 2000, 2004, sí, 2002, 2003. Sí, 2000. Esa época de circuitos taurinos. Sí. Y una gran cartelería, porque fíjate que Carlos Zúñiga creo que dio hasta 4 corridas de toros, o sea, 3 corridas de toros, una de rejones y una novillada. Prácticamente 5 tardes en Medina, en aquel San Antolín glorioso, con figuras, con prácticamente todas las figuras del toreo. Ese año yo recuerdo que tuvimos todo el San Antolín, todas las tardes tuvimos festejos. Cuando no era el bombero torero, teníamos las 3 corridas, los rejones, la novillada todos los días estuvimos ahí. Morenito de Aranda, que debutó con picadores aquí en Medina, Morenito, Joselito Campos, un chaval de Badajoz, Martín Quitana, si os acordáis, novilladas importantísimas que ha tenido Medina con Félix de Castro, Suso, en aquella ocasión de novillero con picadores, aquella frustrada de David Santos cuando lo cogió en aquella novillada
nefasta en Arganda del Rey, que iba a torear al día siguiente, toreaba en Medina, si os acordáis. Bueno, hablamos de más imágenes. De la Por Copa ejemplo, Chenel. Copa Chenel, ¿qué vamos a ver? Sí, la Copa Chenel, que, hombre, un cartel interesantísimo con Sergio Flores, el matador de toros mexicano Sergio Flores, el matador de toros que mucha gente no ha visto, que es un matador de toros portugués, que lleva muchísima gente a la plaza, Joao Silva. Juanito, pues la verdad que hizo una faena interesantísima, y para mí la eclosión de Jorge Molina en esta Copa Chenel a mí estuvo sensacional. Vais a ver el reportaje este. A mí me ha llegado mucho este chaval. Sabéis que en un festival que se hizo hace un mes o así, él toreó y demás, luego, como no había resultado triunfante, pues le echaron otro toro sensacional y triunfó. Y en este caso a mí me ha sorprendido tanto el portugués, la mala suerte de Sergio Flores, que es una figura del toreo mexicana, ¿eh? Se ha tenido que venir aquí a esta Copa Chenel para tener oportunidades y poder acartelarse en España, que es dificilísimo. Tanto el mexicano, que no tuvo esa suerte, el portugués, tanto como Molina, pues rayaron a una altura interesantísima. Ya veremos a ver luego pues las puntuaciones y demás, porque esta Copa Chenel lo que sí se significa es porque hay mucha democracia. Mucha democracia, quiero decir, que bueno, pues las actuaciones de los diferentes matadores de toros, pues se puntúa la espada, se puntúa el capote, muleta, y está siendo una de las iniciativas más interesantes que podemos ver en la temporada española. Y bueno, pues en el caso de Molina a mí me encantó también Juanito. Sergio Flores, ya digo, no tuvo esa suerte. Y vamos a verlo, porque el reportaje es un reportaje interesantísimo de lo que el principio de temporada y de una temporada grandiosa en España, pues puede ser también el reflejo de esta Copa Chenel. Dejamos la Copa Chenel y hablamos de una novillada que se ha llevado a cabo en Sanlúcar de Barrameda. Sí, fíjate que Sanlúcar de Barrameda. Esta semana prácticamente no he tenido tiempo, porque fíjate que esta también se televisaba por un canal autonómico. Y bueno, pues la novillada era una novillada pues muy compuesta, yo creo que estuvo, la verdad que estuvo muy bien, aunque los novillos a mí me parecieron un tanto, a lo mejor, no tan puestos, ¿sabes? Y bueno, pues fue un debut, salieron los tres a hombros, fue el debut de Ángel Pérez, un chaval de allí, de Sanlúcar de Barrameda, que yo he visto torear tanto en el Bolsín como en algunas novilladas sin picadores que se han dado por aquí. Fíjate, me acuerdo yo en el pueblo este de Palencia, en Herrera de Pisuerga, una novillada sin picadores que también, bueno, pues yo le veía a esas condiciones. Bueno, pues ha tenido que tardar un tiempo para poder debutar, y debutó pues con dos chavales que ya tienen su nombre. En el caso de Javier Zulueta, pues qué vamos a decir, porque Javier Zulueta, sabéis que en Sevilla tomará la alternativa el domingo 28 de septiembre con un cartelazo sensacional con Morante y Roca Rey, fíjate, al final de septiembre. Pero el año pasado pues debutó con picadores en Olivenza, lleva un año ya fogueándose, además está llevado por la mano de la empresa de Sevilla, Pajés y su hijo. Y bueno, pues la verdad que estuvo muy entretenida, porque Capdevila cortó las dos orejas en el primero. La verdad que la novillada de Rocío de la Cámara a lo mejor fue un poco chica. Yo lo he estado estudiando bastante bien. Esta era la primera novillada del circuito de novilladas de Andalucía. Se celebró en Sanlúcar de Barrameda. Y bueno, pues los tres salieron a hombros, tanto Javier Zulueta, que le vimos pues con esas perspectivas que tiene y demás, si le pudimos ver el pasado jueves en Valencia, que luego hablaremos. En este caso, pues a mí me encantó la novillada. Ya te he dicho que los novillos a mí me parecieron un tanto chicos, pero vamos,
una gran tarde de toros dieron los tres novilleros. En el caso, por ejemplo, de Ángel Pérez, pues con la bisoñez que pueda tener, porque fue su debut y demás. Además, tiene la esa de que es un chaval muy alto, prácticamente mide 1,80, fíjate, prácticamente 1,80, y es un torero muy alto. Y cuando sabéis que los novilleros con los novillos pequeños, pues parecen, en algunos casos, parecen, pues la estética no se refleja en el arte que puedan tener en la plaza, pero en el caso de Zulueta y en el caso de Capdevila, pues triunfaron y estuvieron muy bien, la verdad. Vámonos a ver una Porta Grande. Nos vamos a marchar hasta Villaseca de la Sagra por una corrida benéfica. Sí, porque tenemos que hablar bastante de esta, yo diría que de esta iniciativa tan importante, porque es una iniciativa además benéfico y demás. El cartel lo componían Robleño, Castaño y Molina, y bueno, pues la verdad que era una corrida concurso. El primero y segundo fueron de Alcurrucén, luego también un toro de Ana Romero, otro de Rehuelva, otro de Pañarés y otro del Montecillo, prácticamente ganaderías. En el caso de Alcurrucén no, porque es más comercial, pero fíjate, el toro de Ana Romero estaba puestísimo. Vais a ver el reflejo que tienen. Por ejemplo, si hemos visto anteriormente la Copa Chenel, pues vais a ver ahora la presentación del ganado de Villaseca de la Sagra, con esos 3 matados de toros que, en el caso de Castaño, pues cortó una oreja cada uno, que pudieron ser 2 en el segundo. La ganadería de Payarés a mí me pareció prácticamente el mejor toro. El Montecillo también estuvo muy bien. Rehuelga, ya sabéis que es una ganadería importantísima, donde prácticamente lo matan los toreros, ya no decir modestos, sino los toreros que se apuntan a esta serie de corrida de toros. Y el fin benéfico que tuvo Villaseca de la Sagra, pues fíjate que un lleno prácticamente absoluto en Villaseca de la Sagra. Sabéis que ahí se celebran tanto el alfarero de plata como el alfarero de oro. Este año va a ser ya prácticamente este año, por ejemplo, el alfarero de oro va a ser una novillada más, ya lo han dicho, una novillada más. Pero bueno, esta corrida de toros que para mí pues resultó grandiosa. Y bueno, pues ver a Castaño que triunfa y vuelve a triunfar. El próximo día 23 va a Madrid, como sabéis. Y bueno, es una alegría importante. Robleño, que se despide este año del mundo del toro, que además va a ser el director de la Escuela Taurina de Madrid, de la Escuela Taurina del Gillo, que ya está ejerciendo de director de la Escuela Taurina más importante que hay en España, que es la Escuela Taurina de Madrid. Pero bueno, vamos a ver lo que pasó en Villaseca de la Sagra, porque además con el fin benéfico fue importantísimo y con el triunfo de Damián Castaño. Pues entramos ya de lleno en las fallas, en Valencia. Hasta que finalice el programa, nos centramos en Valencia. Ortuño. Sí, vamos a hablar un poco de lo que ha pasado en Valencia, porque fíjate que si el sábado día 8, pues ya lo dijimos la semana pasada, pues Aarón Palacios, Marco Pérez y Juan Alberto Torrijos, pero ya sin solución de continuidad, pues fíjate, el día 13 vimos a un novillero cuajadísimo, aunque con muy pocas novilladas. Está creando unas expectativas sensacionales el novillero El Mene, salmantino, por cierto, aragonés, que se tuvo que ir a vivir a Salamanca para empezar su carrera como novillero. Le vimos de novillero sin caballos en el Bolsín, lo hemos visto en muchos sitios, pero fíjate, con prácticamente 10 novilladas, además de la mano de Andrés Sánchez, que es su apoderado, pues el año pasado pues triunfó en Arganda del Rey, triunfó prácticamente en todas las novilladas, en todos los certámenes de novilladas más importantes de España, y eso pues llegó mucho. Y en Valencia, pues el otro día, junto con Zulueta y un novillero que debutó con picadores, bueno, ya había debutado en Málaga, pero es un novillero valenciano que yo conozco, que se llama Simón Andreu, pues la verdad que tuvieron una actuación. Luego, fíjate, la lluvia, el terreno, que eso es una crítica que tenemos que hacer a una plaza de primera categoría como la de Valencia,
donde debería de haber pues, una serie de condiciones importantes. Fíjate que no había prácticamente ni esos plásticos tan importantes que se ponen. Luego, la suspensión del pasado sábado. Pero bueno, la novillada fue muy buena de Fuenteimbro. Y bueno, pues Zulueta cortó una oreja, el Mene cortó una en cada una, aunque para mí en su segundo novillo tendría que haber cortado las dos orejas. Sabéis que Valencia es una plaza de primera categoría y ahí pues es el condimento importante de una plaza de primera categoría. Por eso la crítica de que el ruedo se tenía que haber adecentado un poco. Fíjate que hasta el punto de que el pasado sábado, día 14, pues con una corrida de toros del Parralejo, pues no pudieron actuar y se suspendió Pereira, Ureña y Fernando Adrián. Fernando Adrián quería verlo todo el mundo en Valencia, pues se hizo lo posible, prácticamente una hora esperando a que si se podía echar arena, si no se podía, pero empezó un chaparrón y bueno, pues se tuvo que suspender. No se ha aplazado en el caso de esta corrida de toros porque no se puede aplazar, porque el ciclo de las corridas de toros, pues no eso, pero ya prácticamente vamos a ver dos cosas importantísimas. El sábado día 15, gran actuación de Talavante y un toro sensacional, un toro importantísimo que se llamaba Fregoso, que le cortó las dos orejas a Rocarrey y estuvo sensacional. Ha sido uno de los triunfadores de este, va a ser uno de los triunfadores de este San José de Valencia, porque para mí estuvo sensacional. Decir que Alejandro Chicharro tomaba la alternativa. Alejandro Chicharro, también tenemos que decir que uno de sus apoderados es el empresario de la Plaza de Toros de Medina, como es Rafael Ayuso. A mí me pareció una alternativa soñada, una alternativa que si lo mete la espada en el sexto, podía haber cortado las dos orejas. No falló con la espada, pero a mí me encantó. Alejandro Chicharro, con el toro, puede abarcar mucho más, puede estar muchísimo mejor, y a mí me encantó Alejandro Chicharro. Y luego, pues lo que vamos a ver ahora, una corrida de rejones, y luego seguiremos hablando, una corrida de rejones que bueno, en Valencia gusta también mucho, era la matinal del pasado domingo, una matinal con Ventura, con Lea Vicen y con Ruiz Fernández, y bueno, pues la actuación, como también tenemos que decir que no solo es el toreo de muleta y demás, pues las corridas de rejones también llegan al público. ¿Por qué Ortuñez, por ejemplo, en Valencia, como ocurre con Zaragoza, ¿no? La parte popular y la parte del rejones la sacan de la tarde, o bien por la noche o bien por la mañana? ¿Por qué? Bueno, pues la de rejones sobre todo porque es tradicional hacerla por la mañana, siempre se ha hecho. Y siempre se hacía, por ejemplo, el día 19, en este caso, pues se ha hecho un domingo, que puede ser, es sobre todo importantísimo, porque, oye, tres figuras del toreo tan importantes de rejones, porque ahora mismo tenemos una baraja de 6, 8 rejoneadores muy importantes, y en el caso de Ventura, pues a lo mejor si no falla las caballerías, sobre todo los caballos tan interesantes que estamos viendo, tanto sobre todo en el caso de Ventura, en el caso de Ruiz Fernández, en el caso de su sobrino, en el caso de Lea, el caso de Cartagena, de otra serie de, fíjate, de rejoneadores que son importantísimos y que en Valencia pues dieron la cara, no tuvieron esa importancia que pueden tener en otros casos. El caso es que los toros de Bohórquez en muchos casos se pararon, no tuvieron esa codicia que se puede tener en los caballos, porque ahora mismo los caballos estamos en la edad de oro, siempre lo digo, del rejoneo, y bueno, pues Ventura es la máxima figura del toreo junto con otros, ya no vamos a decir que Ventura, ahora mismo si Pablo ya se ha ido, sea el que vaya a llevar las riendas de... Yo creo, Ortuñez, que a Ventura le vendría bien ahora mismo a alguien que le haga un poquito de competencia. Ahí, ¿no? Tenemos a Guillermo, ahí tenemos, por ejemplo, a Leonardo, tenemos a otra serie de rejoneadores importantes. Lo que pasa es que no se dan tantos espectáculos de rejones. Venga, vamos a ver ahí a estos tres, iba a decir caballeros rejoneadores, pero no, hay una dama. Hay una dama. Es el de Avite, lo vemos. Parte final, hablamos de los recortadores que tanto gustan, ¿no? En Valencia, pero antes pero ibas a contar algo más. ¿Sí? Lo de por la tarde, la de... El triunfo rotundo también de Tomás Rufo, que se la jugó con toros de Jandilla y Parralejo. Salieron 2 toros del Parralejo y 4 de Jandilla. 2 toros que iban
a la que se suspendió, iban a entrar dentro de la que se suspendió. Se echaron 2 toros de Jandilla fuera el domingo. En el caso de Manzanares, pues bueno, pues yo igual que la crítica que podemos tener, fíjate que el martes 18 no compareció Manzanares porque en esta misma corrida domingo le corneó, cuando estaba con el capote, le corneó y le ha tenido una cornada envainada. Y bueno, pues lo va a sustituir el triunfador del pasado domingo, que es Tomás Rufo. Pero para hablar un poquito de lo que el domingo fue una corrida de toros, para mí sensacional, de Jandilla. Los 4 de Jandilla sirvieron mucho y los 2 de Parralejo a mí me encantaron. Pero en el caso de Tomás Rufo hay que decir que tarde tras tarde, un nombre que prácticamente mucha gente no respeta o no está ahí, pues un triunfo importantísimo. Fíjate que Rocarrey, pues otra vez estuvo también muy bien. Manzanares en su primero también, el que le propinó esa cornada envainada que bueno, pues ha tenido que pasar por el quirófano para poder abrir esa herida y demás. Pero destacar mucho a Tomás Rufo, porque en esta corrida de toros dio una dimensión extraordinaria. Y bueno, pues lo tendremos que ver mucho más, porque prácticamente todas las figuras del toreo pues han comparecido en Valencia. Y bueno, pues luego hablaremos la semana que viene de Castellón, porque la Feria de Castellón tiene una composición extraordinaria prácticamente con todas las figuras del toreo. El viernes 28 está cartelado en Castellón Manzanares y no sabemos si pueda ir o no pueda ir, con Juan Ortega, con Pablo Aguado, Daniel Luque, Tomás Rufo en esa tarde del sábado 29 con un mano a mano con toros de Santiago Domet, la ganadería triunfadora de la Oreja de Oro de este año, la mejor ganadería de este año, votada por todo el mundo prácticamente de Radio Nacional de España, que es el premio más prestigioso que se da en España. Pues en este caso con un mano a mano interesantísimo el sábado 29 con Daniel Luque y Tomás Rufo. O sea que hablaremos un poco de Castellón la semana que viene. Y hablar ahora, pues lo del concurso de cortes, que a mí, o sea, el concurso de cortes tradicional de Valencia. Que allí se llama recortes. Recortes. Pero bueno, se ven saltos, se ven. A mí la presentación de este gran concurso, que le he estado viendo y repetido y volver a repetir y volver a repetir, me ha parecido extraordinario. Y por eso hemos traído a colación este gran concurso valenciano, que puede ser, pues yo diría que uno de los concursos más interesantes que se van a dar este año en cualquier plaza. Me extrañó muchísimo, pues, volteretas, todo eso. Si hablamos de los recortes tradicionales en Medina, por ejemplo, que es la cuna del corte, como es Medina del Campo, pues a lo mejor no nos gustaría ver esos cortes, quiebros y demás, pero bueno, para mí fue un grandioso concurso y para que lo veáis, sobre todo, pues hemos traído a colación lo que pasó el pasado día. Pues con estas imágenes terminamos. Ortúñez, no faltes el próximo jueves a la cita, ¿eh? Aquí nos vemos. Muchas gracias, Javier.